Hola, buenas tardes. Quería preguntarle si ahí me escuchan bien. Sí, Lu, perfectamente bien. Bueno, entonces creo que me va a quedar conectada desde mi teléfono. Un segundo. Vale. Bueno, muy buenas tardes para todos. Para las personas que se van conectando, vamos a dar unos minuticos para que las personas se sigan conectando y en un ratico empezamos. ¿Listo? Un ejercicio que podemos aplicar en cualquier momento en casa. Bueno, nuevamente muy buenas tardes para las personas que siguen ingresando. Recordarles que vamos a dar inicio alrededor de las 2 de la tarde, entonces para que no se desconecten. Cualquier duda, inquietud, nos la pueden mencionar ahí en el chat, nosotros estaremos pendientes de ello, ¿vale?
Bueno, muy buenas tardes para todos otra vez, nuevamente, para aquellos que ya saludé, para los que siguen ingresando. Vamos a dar unos 2, 3 minuticos para iniciar con la sesión. Eh, pues que se vayan acomodando en sus lugares, papel y lápiz, porque lo que se viene es bueno. Entonces esperamos que disfruten mucho de esta sesión y en unos minuticos damos inicio. Cualquier cosa en el chat nos pueden comentar, ahí estaremos muy pendientes de ustedes. Bueno, muy buenas tardes a todos, siendo ya las 2 p.m. para poder dar inicio a esta actividad del día de hoy. Primero que todo me presento, mi nombre es Luisa María López, yo soy la líder del Comité Científico en la Universidad Nacional de Colombia y junto a los compañeros al Centro de Estudiantes de la Universidad de La Sabana y la Universidad Nacional hemos organizado este evento. En este primer momento nos va a estar acompañando la profesora fisioterapeuta Nebraska Chacón, para explicarles cómo va a funcionar esto. Si a la profe le parece, podemos generar las preguntas a través del chat o al final de la sesión, o si le parece o le mejor, podemos hacerlo durante su intervención. Entonces, me gustaría que nos aclararas ese punto para poder dejar. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Gracias primero por la invitación y segundo por la organización, porque sabemos que gestionar este tipo de eventos a nivel virtual no es sencillo, pero realmente los felicito, ya es la segunda vez y la verdad pues admiro realmente el orden y la disciplina con la que están llevando toda la Asociación de Estudiantes de Fisioterapia. Yo no tengo ningún problema realmente en ir hablando y si surgen preguntas. Me preocupa realmente es el tiempo. Tenemos 30 minutos para poder dar la presentación y 15 minutos de preguntas. Pensaría yo que para, digamos, como ir bien en el tiempo y no tener como tantas pausas, podrían ir escribiendo en el chat y yo acá logré colocar la pantalla, digamos, como para mirar ambas cosas. Si es un punto muy importante, vamos a tener, digamos, como un orden cronológico por cada temita que vamos a tocar. Entonces, más bien podríamos hacer la pausa. En dado caso, digamos, tenemos 15 minutos de preguntas, entonces por cada tema por lo menos tomarnos unos 2, 3 minutos para resolver dudas o inquietudes. O al final dejamos todo. Como decía Marisol, van anotando. Pueden ir anotando, van anotando todas las dudas y al final intentamos resolver todas las inquietudes. También puede ser como para funcionar de manera más armónica con el tiempo. Pero si se llegan a aburrir o se llegan a como a dispersar un poco, pregunten. Es que a veces cuando uno no tiene la oportunidad de hablar durante la intervención, como que uno se pierde. Entonces vamos a intentar hacer un poquito de pausas. Listo. Yo les voy contando, en ciertas diapositivas tengo como pausas y ahí tal vez damos como el espacio para preguntas. Muy bien, perfecto. Entonces, dejando este punto claro, yo voy a hacerle la voz a la profesora, recordándoles primero que para que este evento se lleve como de la mejor manera, recordarles apagar sus cámaras y sus micrófonos con el fin de no interrumpir a la profesora.
Y les recuerdo nuevamente que las preguntas las pueden ir depositando en el chat. Esperamos dar, digamos, cumplimiento a la sesión de la mejor manera. Entonces, profe Durasca, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos a todos y todas. Bueno, si me llegan a perder en audio, ¿no? Me avisan, ¿listo? Porque uno acá comienza a hablar. Listo, profe. Yo quedo al pendiente tanto del chat como de su conexión. Listo, Lina, perfecto. Entonces, bueno, hace 2 semanas exactamente llega la propuesta de poder hablar sobre la rehabilitación osteomusculoesquelética, digamos, ya con un énfasis en mi área, que es la parte de terapia manual ortopédica. Analizando y pensando un poco, digamos, qué podía presentar, traje a colación 2 sistemas muy importantes que, digamos, en el cual me he dado como una inmersión estos meses, y es ese sistema craneovertebral y ese sistema craneomandibular, y cómo estos 2 sistemas pueden influir en la articulación temporomandibular. La propuesta de trabajo para el día de hoy es punto de vista clínico para un diagnóstico diferencial. ¿Cuál sería, digamos, mi objetivo, mi competencia que yo quisiera que se lograra cumplir en estos 30 minutos que vamos a poder tener, digamos, como una conversación sobre este tema? Que a través del análisis de los conceptos que vamos a ver hoy, podamos, digamos, de manera individual, lograr generar un diagnóstico diferencial. Yo ya sé que la mayoría de los que estamos acá ya van a ser pronto colegas, ¿cierto? Van a recibir pronto su título, y posiblemente hay muchos otros que todavía están, digamos, en unos semestres un poco más bajos. Pero todos conocemos que por reglamento, ¿cierto? Por ley colombiana, nosotros tenemos la potestad, según la ley del 528, de hacer una muy buena evaluación y de hacer un muy buen diagnóstico. Este tipo de diagnóstico que vamos a ver hoy va a ser muy ligado a un grupo interdisciplinario con el que tal vez muy pocos de nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar, que es con la odontología. Y digamos, como este grupo interdisciplinario con la odontología, digamos que ya ha sido experimentado por alguien en el que me basé realmente para hacer este trabajo, y es en el doctor Mariano Rocabada. Él es un terapeuta físico o un kinesiólogo, como se dice en Chile. Desde el año posiblemente como 82, está trabajando en todo lo que es las disfunciones del sistema craneomandibular y cómo la alteración craneovertebral también puede influir en todas las disfunciones de la ATM. Entonces, vamos a ir como por esa línea, vamos a ir por esa, digamos, imaginándonos esos dolores que nos dan, digamos, a nivel craneofacial. Ya me presentaron igual, mi nombre es Dubrasca Fretzena Chacón Sánchez, por si acaso. Egresada de La Sabana, especialista en terapia manual ortopédica también de la Universidad de La Sabana. Entonces, miren, vamos a estar organizados con el siguiente contenido. Vamos a hablar una pequeña introducción con imágenes para recordar un poco ese concepto del sistema craneovertebral, craneomandibular y de la ATM. Vamos a hablar sobre unos conceptos fundamentales para ir entendiendo, digamos, o tener esa inmersión sobre este sistema, que es el sistema estético y el reposo fisiológico. Luego, al final, vamos a dar una propuesta, ¿cierto?, de cómo se hace una evaluación de la articulación temporomandibular, que es algo que tal vez muchos de nosotros sí hemos manejado, y conocer un poco el mapa de dolor de Mariano Rocabado, su propuesta en evaluación. Vamos a tener 2 artículos que van, digamos, como a fortalecer un poco lo que quiero dar a conclusión sobre este tema. Entonces, miren, esta imagen nos habla 2 cosas importantes. Complejo cráneo cervical mandibular, 2 sistemas. Podemos observar una parte teórica a mano izquierda, una parte, digamos, de imagen a la mano derecha. Quiero que se centren un poco en la imagen derecha. Esto lo vimos todo, o el que esté por ahí en primero y segundo semestre, en morfofisiología, ¿cierto? Muchas veces nosotros al observar, digamos, los cadáveres cuando teníamos que entrar a anfiteatro, digamos que íbamos siempre a lo macro. Entonces, ¿cómo es el tejido óseo? Vamos a ver los puntos anatómicos y luego veíamos, digamos, como los puntos nerviosos, musculares. Cuando nosotros hablamos de un complejo, cuando hablamos de un sistema, lo bonito que es que tenemos que hablar de un todo. Y esto, digamos, a medida que ha pasado el tiempo, nos ha llevado a que la exploración de la investigación, ¿cierto?, sobre la ATM
no solamente se cierre en que es una cápsula, en que es un ligamento, en que hay parte muscular, sino que también nos empieza a decir que hay un sistema nervioso que se puede afectar desde la región cráneo-cervical alta, nos empieza a decir que hay una alteración que se podría dar por una oclusión a nivel de la cervical alta, o sea que me podría afectar la vascularización a nivel de la ATM, y luego nos dice, listo, tenemos el sistema cérvico, cráneo, mandibular, o sea, tenemos todo. Ok, ¿y cómo trabajamos eso? ¿Cómo sabemos si realmente lo que tiene el paciente es una alteración en ese sistema? Como manera, digamos, compleja, como trabajo complejo. Porque usualmente para nosotros, siempre, digamos, el diagnóstico del médico puede ser una mialgia, ¿cierto? A nivel facial de la cervical o una algia a nivel mandibular, pero no especifica realmente y lo que, digamos, nos apropiamos de ese tema de evaluación, pues seríamos nosotros. Entonces, para muchos de nosotros, y yo creo que con la pandemia hemos sufrido, o algunos están sufriendo, algún tipo de dolor, ¿cierto? Dolor a nivel de ¿dónde? Dolor a nivel de la cabeza, dolor a nivel de la columna cervical, digamos esos dolores y esas cefaleas tensionales que parten, digamos, desde la columna cervical alta y toda la parte occipitofrontal. Muchos de nosotros podríamos, si en ese momento pudiéramos preguntar, tal vez muchos lo estamos sufriendo. ¿Con qué más viene acompañado a veces esa sintomatología? ¿Dolores de cabeza? Sí, cierto, muchas veces presentamos dolor de cabeza por esas cefaleas. Dolor en cara. ¿En qué parte de la cara? Usualmente en la parte frontal o muchas veces en toda la parte, digamos, de la musculatura masticatoria. Pero no sabemos a ciencia cierta, si no hacemos un buen diagnóstico diferencial, si es culpa de la ATM o es culpa de algún mal posicionamiento a nivel cervical. Y aquí es donde vamos. Usualmente, digamos que esos tratamientos tradicionales se van a basar en fármacos, ¿cierto? En el consumo de medicamentos para desinflamar, para disminuir dolor, pero digamos que no solucionan el problema. Digamos que lo podrían como medio equilibrar en el tema del dolor, pero no va a solucionar. Y muchas veces esto nos pasa cuando rehabilitamos, digamos, un esguince de cuello de pie y no hacemos un buen trabajo propioceptivo, entonces yo estoy mejorando, pero no estoy previniendo. Y la idea de hoy es que por lo menos salgamos en estos 30 minutos con una idea o una noción de poder saber qué tanto podría hacer yo o qué tantas cosas hay en este momento para yo poder hacer un diagnóstico diferencial. Neuropatías mecánicas. Clave. Si el paciente me llega con una neuropatía mecánica, si está relacionada simplemente a una articulación o está relacionada realmente a esos dos sistemas. Dos sistemas, cráneo mandibular y cráneo cervical, porque ahorita lo vamos a, digamos, como a descifrar un poquito más. ¿Qué nos dice la teoría? Nos dice, los problemas diagnósticos y terapéuticos provocan algias de la región craneofacial. Son tan numerosos y variados que parecen desafiar cualquier sistematización. O sea, yo puedo realizar una muy buena evaluación, pero si yo no estoy revisando lo que realmente, digamos, podría ser una interferencia en ese dolor, o sea, lo que me podría, digamos, como inferir en esa parte de desequilibrio muscular, que me podría estar generando compensaciones a nivel de la fascia, lo que me podría estar generando compensación también a nivel muscular, o sea, que comenzamos con desequilibrios. Si yo no sé evaluar eso, si yo no sé dar un buen diagnóstico, pues posiblemente es un desafío poder tratar a este paciente. Todo esto siempre va relacionado a esos dos sistemas y llega una palabra muy bonita que estamos, creo que, trabajando la mayoría de nosotros, tanto, digamos, como en el pregrado y ya como profesionales, y es el equilibrio en los tejidos blandos. El equilibrio, cuando se habla de ATM, digamos, Mariano Rocabado hace mucho tiempo propuso la palabra de reposo fisiológico. Y ahorita en conceptos entenderemos un poquito, por lo menos lo conoceremos, qué es ese reposo fisiológico, para qué nos sirve. Y yo qué es lo que busco con el reposo fisiológico. Entonces nos quedamos muchas veces pensando, ¿qué deberíamos saber? Y que creo que ya lo entendimos. Primero, saber que estamos bajo un sistema dinámico. Esto no es un sistema estático, esto es un sistema dinámico. Todos los días estamos constantemente en cambios. Cambios a nivel de la fascia, cambios a nivel de las alteraciones o adherencia a los tejidos blandos, cambios a nivel de todos los que son los tejidos nerviosos,
¿cierto? Por eso es tan importante no olvidar nunca evaluar ese sistema, digamos, neurodinámico. Y segundo, clave también de recordar para todos, para que no se nos olvide, de que si yo tengo un sistema craniomandibular y un sistema craniocervical, los dos me van a dar un 100%, pero cada uno tiene un 50 y 50. Ahora, muchos de ustedes también podrían decir, bueno, mencionó la odontología al comienzo, ¿y qué tengo que ver yo como fisioterapeuta con la odontología? Y yo cómo podría, digamos, ayudar a la odontología, o digamos, favorecer esos trabajos. Y es que usualmente el que haya vivido, digamos, la ortodoncia, ¿cierto? Esa acomodación a línea media, que me quiten un diente para que me liberen espacio, que voy y me aprietan cada mes o cada 2 meses los brackets, ¿cierto? Y yo empiezo a hacer cambios, no solo cambios a nivel del diente, de la estructura dentaria, yo empiezo a hacer cambios a nivel de estructura de tejidos. Y recuerden que cuando uno hace algún cambio, algún tipo de cirugía, algún tipo, digamos, de intervención, donde yo debo romper tejidos, yo genero adherencias. Por eso es tan importante saber que el rol del odontólogo va a ser claramente fundamental en el sistema craneomandibular, ¿cierto? Ellos lo van a evaluar de manera espectacular y hoy vamos a conocer un poco, digamos, de esas propuestas de evaluación que se hacen en la odontología. Pero yo soy el experto, ¿cierto? Como fisioterapeuta en formación y ya profesionales del sistema cráneo vertebral cervical. Nosotros somos los expertos en postura, somos los expertos en conocer la biomecánica, ¿cierto? La artrocinemática, la miocinemática, de todos los tejidos, tanto puede ser blando como tejidos óseos. Entonces, cuando yo ya sé la diferencia y sé mi trabajo, digamos, en conjunto con un médico odontólogo y mi trabajo como fisioterapeuta, yo puedo unir ese 50 y 50 y decir, el que está afectando el equilibrio o el reposo fisiológico es la vértebra cervical y no está alterada la ATM. Pero ¿cómo sabemos eso? Entonces comenzaríamos, digamos, a mencionar un poco como un recorderis y vamos a finalizar con una muy bonita conclusión y es lo que ahí ven mi mouse. Sistema craneomandibular. Primer sistema a tratar, 50%. ¿En qué me ayuda a mí el sistema craneomandibular? Me podría ayudar simplemente a mantener el cráneo, digamos, fijo sobre la mandíbula o viceversa. Y vamos como pensando. No creo. O posiblemente ese sistema craneomandibular también me está ayudando a generar la función más importante del cuerpo, que es generar, digamos, como un proceso de alimentación, ¿cierto? Súper fundamental. Si alguno de nosotros tuviera o tiene digamos, como alguna alteración en la alimentación, posiblemente su calidad de vida no será lo mismo. Y tal vez yo como fisioterapeuta, si sé que no es un problema en el sistema craneovertebral cervical, yo ya tengo que remitirlo totalmente a la odontología porque lo que está pasando va internamente desde la ATM. Yo hago hasta donde puedo, pero posiblemente necesitamos del grupo. ¿Qué debemos recordar? Y aquí van a ver varias imágenes. No olvidar la anatomía. Bien, no olviden la anatomía nunca. Y si la olvidamos no pasa nada, debemos recordarla. Bien, nosotros a veces tenemos pacientes que tal vez olvidamos la patología y siendo sincero, yo creo que el mejor profesional lo puede hacer también y es, tiene la patología, si no se acuerda bien, pues tiene que revisar nuevamente todo. Fisiología, biomecánica, fisiopatología, cómo actúa la enfermedad para yo poder tratarla de mejor forma. Acá quiero resaltar 2 cosas para que no se les olvide más adelante. Hueso occipital, dolores y cefaleas tensionales a nivel occipital. Occipito parietal frontal, dolores a nivel de esa cefalea tensional que menciona el paciente, como si me estuvieran jalando, ¿cierto? Desde toda la parte frontal hasta atrás, como si yo tuviera a alguien que me está constantemente, digamos, como punzando o jalando. Hueso temporal va a ser sumamente fundamental. Y acá quiero que recordemos, con la imagen más adelante, tenemos la ATM, ¿cierto? Tenemos nuestra mandíbula y aquí habían 2 puntos importantes de referencia. El cóndilo, ¿cierto? Con articulación directa con el hueso temporal y de dónde va a partir nuestro músculo, el macetero y el pterygoideo interno. Cuando yo sé que el temporal tiene, digamos, como una relación directa con la masticación, como a nivel óseo, yo ya sé que si tengo una alteración de tejidos contráctiles, como lo puede ser el macetero,
y que constantemente lo estamos trabajando, posiblemente mis dolores a veces no van a ser de cervical, sino que posiblemente puede ser de tejidos blandos y lo podríamos tratar, digamos, con todo lo que es inducción miofascial o ya si no tenemos aún, digamos, como el grado de especialización, podríamos tratarlos con puntos dolorosos. Aquí en esta imagen quiero resaltar dos cosas para que no se nos olvide y yo me hago un poquito más cerca acá para observar. Cuando hablamos del sistema craniomandibular, hablamos de dos componentes, digamos como de dos integrantes de ella misma. Hablamos de una región submandibular y una región inframandibular. Cuando yo sé diferenciar estas dos, sé en dónde voy a trabajar. Si yo tengo, digamos, una región submaxilar, submandibular, podríamos trabajar en todos los tejidos blandos, digamos, a nivel del hueso ioides. Y si trabajamos en una, digamos, en ese sistema, digamos, como en su diversidad, en la parte supramandibular, trabajaríamos en todo lo que es la musculatura un poco más de la masticación. Entonces, digamos que tendríamos que ir a través de la palpación, que lo vamos a conocer al final, a través de la palpación, entender dónde está el componente, digamos, de adherencia a los tejidos que me está influyendo a mí en esa sintomatología dolorosa que tiene el paciente. Vamos a continuar. Ahora, para muchos de nosotros, usualmente los ligamentos puede ser algo de lo más difícil de aprender, ¿cierto? Y a medida de la experiencia, a la medida que voy teniendo pacientes y voy, digamos, como palpando y voy, digamos, como viviendo esa posibilidad de tocar a mi usuario con pruebas específicas, voy conociendo bien el posicionamiento de los ligamentos. ¿Qué necesitamos conocer en los ligamentos cuando hablamos, digamos, de este sistema craniomandibular? Este ligamento temporomandibular. Cuando yo conozco el ligamento temporomandibular, sé específicamente si hay muy buena, digamos, estabilidad a nivel de mi hueso temporal con mi mandíbula. Muchas veces no lo evaluamos, muchas veces lo damos por alto y posiblemente era un daño a nivel de ligamento, ya sea porque la persona tiene bruxismo, ya sea porque la persona tiene, digamos, una lengua que no tiene un muy buen control neuromuscular, ya sea porque sus huesos, ¿cierto? A pesar de que nosotros tenemos un cráneo sólido, fuerte, posiblemente los tejidos blandos y la fascia profunda, pues no está, digamos, de una manera equilibrada y está haciendo que todo esto se altere. ¿Qué más acá debemos tener claro? Y para todas las articulaciones, le podría decir yo, siempre ser muy fundamentales con eso en la cápsula articular. Recuerden que la ATM es una articulación muy importante porque tenemos un disco o un menisco articular, como lo quieran mencionar. Al tener este disco menisco, yo ya sé que va a ser una articulación, primero sinovial, ¿cierto? Y segundo, que va a ser una articulación compleja, ¿cierto? Porque está teniendo un disco o menisco articular. Y tercero, que si ese disco articular se me empieza a desgastar, pues digamos, y el desgaste va a ser muy grande. Entonces, si yo logro evaluar un muy buen componente a nivel de los tejidos, como los ligamentos, como la cápsula, pues yo ya estoy certificando que esas sensaciones finales de movimiento no son, digamos, nacidas o partidas, o esa sintomatología no me está partiendo de estos tejidos. Seguramente me está partiendo de un tejido contráctil, o seguramente ya me está partiendo de otro sistema. Entonces, para recordar, y estas imágenes son muy bonitas porque debemos hacer un recorderis de este sistema craniomandibular, totalmente musculatura masticatoria. Pero miren acá, si vemos digamos en la letra roja, nos dice músculo occipitofrontal, dolores del paciente, sintomatología dolorosa, 100%. Músculo temporoparietal, dolores igual, total, sintomatología del paciente. Músculos masticadores, tensión a nivel digamos, usualmente te dicen como el cachete, en esta zona tengo mucha tensión, me duele demasiado, me está afectando a veces como el ojo, siento como un tinnitus, o sea, me queda como un sonido, no sé qué es, y uno tiene que pasar como un investigador a revisar. Músculo del temporal, macetero, y acá hay dos músculos que no podemos olvidar nunca de evaluar. Nos colocamos guantes y no importa, ya lo hicimos, nos ponemos guantes y vamos a ir a palpar
qué es lo que está pasando realmente en este músculo. ¿Por qué no podemos palparlo por fuera? Porque es que el macetero, recuerden que está superior al pteroideo interno y externo, o medial o lateral. Yo necesito ir internamente a la boca, ¿cierto? Simplemente con un dedito y palpo si ese es el músculo que está doloroso. ¿Por qué es importante? Y antes de pasarme esta presentación acá, yo no traje, digamos, que la propuesta de ese análisis, ¿cierto? De esa perspectiva de diagnóstico diferencial, no era hacer una propuesta de trabajo a nivel de la terapia manual. Pero cuando yo ya evidencio esta imagen, ¿verdad? Y revisamos la biomecánica cervical y todo me sale muy bien, o sea que ese sistema no tiene nada que ver, yo me puedo ir a los puntos dolorosos. A través de la palpación evalúo la parte contráctil, donde estoy mirando toda la parte neuromuscular, y de una vez, al final, finalizar, digamos, la evaluación, pues no mando al paciente con dolor, ¿cierto? Sino que le digo, venga un ratico, o sea, tomémonos unos 15, 20 minutos más y trabajemos un poquito esos puntos dolorosos. Y empezamos a trabajar también un poco las cadenas, digamos, musculares. Luego tenemos, ya ahorita vamos a tener el espacio para revisar, porque veo que ahí se está moviendo el chat. Cuando hablamos de ese sistema, cambien un poquito el chip, ya salimos de la parte cráneo-mandibular, pasemos a la parte cráneo-cervical alta. Acá en la imagen, si ven mi mouse, todos me imagino que recordamos. Primera vértebra cervical, atlas, ¿cierto? Segunda vértebra cervical, el axis. Y aquí también vamos a hablar de la tercera vértebra cervical, porque va a estar totalmente, digamos, relacionada con las alteraciones a nivel del trigémino. Bien, entonces, dos cosas importantes. Yo podría decir, ATM podría tener una alteración del trigémino, ¿cierto? Recordamos nuestra posición de 3, ¿cierto? Una rama a nivel maxilar, una rama a nivel oftálmico, una rama a nivel maxilar y una rama a nivel mandibular. Y dirán ustedes, bueno, pero ¿qué relación tiene con esas vértebras cervicales? O sea, por ahí no pasaba nada, ni cerca, ¿cierto? Pero muchas veces, cuando vemos bien la anatomía y empezamos como a revisar, por ejemplo, esos videos de Aklan que son tan específicos y tan chéveres de volver a repasar, se los recomiendo que lo hagan, empezamos a observar que las ramas a nivel de la cervical empiezan a tener contacto directamente con el trigémino. Y que cuando muchos de nuestros pacientes llegan, dándonos referencia, digamos, la misma sintomatología de una disfunción de la ATM, posiblemente al evaluar la ATM, encontramos que el ligamento está bien, que la cápsula está bien, la parte muscular está bien, posiblemente la alteración neuromuscular puede estar partiendo desde desde un mal posicionamiento a nivel de nuestra primera vértebra, que sería el atlas. Recuerden que el atlas nos ayuda a favorecer, digamos, todos esos movimientos articulares occipitoatloideos y nos genera, digamos, como la flexión, la extensión, y también nos favorece los movimientos de rotación y, digamos, de movimientos laterales. Pero cuando hablamos de la segunda vértebra cervical, hablamos, ¿cierto?, que el axis es uno de los más importantes para el movimiento de rotación de la cabeza. Ahora, si alguno de estos tres, digamos, alguna de estas tres vértebras tuviera alguna alteración, y es lo más común, y quiero que cada uno autoanalice por lo menos 10 segunditos, ¿quién de ustedes en este momento tiene una buena posición? Una buena posición, digamos, es tener un mentón, digamos, un poco más como hacia la línea posterior, ¿cierto? Que siempre esté un poco más anclado o más lineal a mi esternón, que mis hombros estén, digamos, totalmente no protruidos, sino que estén un poquito como uniendo nuestras escápulas, y posiblemente disminuimos un poco la cabeza adelantada, que va a ser sumamente fundamental en estos, digamos, trastornos en la maloclusión dental. Y eso me lleva, digamos, a una alteración de la ATM. O sea que cuando yo veo esta imagen, ustedes podrían decir, no, sí, ahí no está mostrando los nervios. No, en esta imagen simplificamos tres cosas nuevamente importantes. Si yo tengo una alteración de la biomecánica a nivel de las vértebras cervicales, atlas, axis y C3, voy a tener algún tipo de compresión nerviosa que me va a perjudicar mi sistema neuromuscular a nivel del trigémino.
y por eso necesito saber y debo conocer esa sintomatología, si es del sistema craneomandibular o esa sintomatología es del sistema craneovertebral. ¿Por qué lo necesito saber? Porque ya lo leímos antes. Es mucho más fácil tratar lo que yo sé que está alterado e ir atinando un poquito. No, yo voy a trabajar hoy por acá a nivel cervical, mañana trabajo a nivel de los hombros, porque posiblemente es la alteración, digamos, de los trapecios. No, voy a trabajar hoy en la parte del esternocleidomastoideo, seguro es la cabeza adelantada, y empieza uno como a atinar. Y tiene el paciente 12 días, 15 días, 20 días en terapia. Sí le bajó un poquito el dolor, pero no solucionamos el problema. Necesitamos saber qué es lo que está sucediendo. Bien. Y acá tenemos el recorderis de nuestra ATM. Como les decía, no olvidemos ese disco articular sumamente fundamental en la evaluación de esa articulación de la ATM para saber si nuestro sistema craneomandibular va a estar muy bien y no olvidar el cóndilo. Bien, ¿qué tipo de articulación es? Siempre estar consciente de eso, no solamente a nivel, digamos, hoy de la ATM y de este sistema, sino realmente recordar esos conceptos biomecánicos por allá en tercer semestre de cómo era la artrocinemática, la miocinemática. Yo sé que muchas veces no los entendemos, yo los reafirmé un poco más y a medida que voy experimentando con pacientes y voy estudiando más, pues aprendo, digamos, de esa parte de la terapia manual que nos enseña a través, digamos, de todo ese componente biomecánico a poder generar un muy buen diagnóstico y tratar lo que es necesario y mover lo que hay necesidad de mover, ¿cierto? Entonces no podemos olvidar, yo sé que esto lo conocen súper bien, digamos, en todo el tema anatómico. Entonces aquí vamos a hacer un estiramiento. Dori nos dice siempre que se le olvidan las cosas y nosotros muchas veces en clases, cuando nos preguntan algo, como que también parecemos Doris en algún segundo, ¿no? Porque se nos perdió el chip y se me olvidó la biomecánica. Escucho preguntas, dudas relacionadas a lo comentado anteriormente. Si quieren, vamos a dar 3 minuticos. Sofi, no sé si tú has leído las preguntas y me cuentas. Profe, estaba verificando el chat y no veo preguntas ¿Listo? hasta el momento. Perfecto. Listo. Entonces continuamos. Aquí tenemos 2 imágenes mucho más específicas sobre nuestro sistema cráneo-mandibular y nuestro sistema cráneo-cervical. Posicionamiento del cráneo, la cráneo-mandibular. ¿Quién nos va a dar la función cabeza-cuello? La cráneo-cervical. O sea que aquí tenemos los 2 componentes. ¿Qué es importante de acá? La postura será un factor importante para un diagnóstico diferencial de la cabeza sobre la columna cervical. O sea, todo el componente de cabeza sobre la columna cervical. ¿Quién de los dos puede estar alterado? ¿Y quién de los dos, digamos, sería el culpable de esa sintomatología dolorosa, repetitiva, que se vuelve crónica en nuestros pacientes? Para poder hacer el diagnóstico. El estado civil, yo creo que la mayoría de nosotros, pues estudiando, ¿cierto? Siempre estamos estudiando, siempre estamos preparándonos pues, para ser el mejor fisioterapeuta del mundo. Y cambiamos el chip. No se salgan del sistema, sino cambien un poquito del chip, porque vamos a conocer, no sé, ya creo que Marisol lo vimos esta semana, la semana pasada sobre el sistema estomatognático, pero en preguntas, digamos, con ellos, era un sistema que no conocían. El sistema estomatognático, en esa imagen que ven como un mix de palabras de todo lo que puede significar este sistema, quiero que, digamos, se queden con esta imagen acá de que el sistema estomatognático es algo que no hemos tratado porque es algo totalmente de la ontología, digamos, como el concepto digamos, del sistema. Por eso lo conocen mucho más ellos. Pero cuando lo empezamos a revisar y cuando uno sigue revisando, se da cuenta que nosotros podemos actuar sobre un sistema que se define como una unidad morfofuncional integrada. Y que cuando nosotros leemos unidad morfofuncional integrada, pues estamos hablando de un todo. De un todo, mejor dicho, en todas las palabras. Que está constituido
Miren, lo constituye el sistema nervioso, los órganos, tejidos blandos, sistema vascular. Por acá tenemos los dientes, glándulas, articulaciones, estructuras óseas, sistema digestivo. Digamos, está también con la estructura de la lengua. Está, digamos, ayuda a la funcionalidad de la tos. Y hablamos realmente que está ligado casi a 5 actividades funcionales, que podrían ser, ¿qué? La deglución, la fonación, la masticación, la deglución y la respiración en compañía del sistema digestivo. O sea que esto sí es un super sistema y es un sistema que trabaja en un todo. Acá más fácil, como para que no haya tanta confusión y lo puedan tener si tienen alguna duda. Unidad morfofuncional integrada. Todo va a actuar, todo va a estar coordinado, todo va a estar constituido por varias cosas. Esqueleto, músculo, toda la parte angiológica, toda la parte nerviosa, toda la parte glandular y toda la parte dental, que es donde nosotros, digamos, muy pocas veces tenemos conocimiento. ¿Bien? ¿Van a estar organizadas? Claro que sí van a estar organizadas. ¿En qué tipo de estructuras o articulaciones? ¿O alrededor de quién? Articulación occipito-atloidea y atlo-axoidea. Ya sabemos por qué es tan importante. Conociendo, digamos, un poco la anatomía de estas 3 vértebras, o de las principales 2, el látex y el axis, yo entiendo, y ahorita más adelante lo vamos a ver, voy entendiendo por qué su biomecánica me puede alterar este sistema. Tenemos cervicales alta, toda la parte temporomandibular, que es súper clave, y toda la parte dentodental, ¿bien? Que nosotros no evaluamos, pero debemos conocer dónde están los incisivos, cuáles son los caninos, debemos conocer con exactitud también dónde están los premolares y cuáles son los molares, porque a través del conocimiento de los dientes, yo hago algunas pruebas específicas de la fisioterapia para saber si hay alguna alteración de la ATM. Y que cuando ya conocemos, digamos, como el componente organizativo de este, sabemos también que él va a inferir, digamos, como incidir en ese sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema fonológico y sistema de expresión estético-facial. O sea que son muchísimas cosas. O sea, esto es, miren, ahí está en el azulito, conceptos a conocer. ¿Cómo podríamos determinar el sistema? Y les traigo unas imágenes muy bonitas para poder como tener una idea de cómo yo evalúo este sistema. Acá tienen un resumen pequeñito de simplemente las estructuras a nivel literal, a nivel, digamos, facial, de lo que lo compone. Clave, la lengua. La lengua va a ser un músculo importante de evaluar. Clave, todo lo que es la parte de la ATM como estructura articular. Tenemos que saberla evaluar. Musculatura, digamos, ya de estabilidad de nuestra cabeza. Hay que saberla evaluar. Hay que saber si está fuerte, si más bien está débil. El esternocleidomastoideo, ustedes saben que es uno de los principales músculos que me altera la posición, digamos, la posición de cabeza adelantada. Y la cabeza adelantada trae muchísimas consecuencias y muchísimos daños. Debemos conocer realmente. Musculatura masticatoria, todo lo que es el tema, digamos, de glándulas, está inmerso en ese sistema estomatognático. Y estos músculos que van a ser fundamentales, estos que están acá abajo, que es toda la parte, digamos, del mioloideo, el digástrico, ¿cierto? Esas capas como un diafragma, ¿cierto? No es una cúpula, pero sí abarca absolutamente toda la parte muscular y todo el movimiento a nivel del hueso oioides, que va a ser sumamente fundamental en esas alteraciones, mucho más, digamos, de tejidos blandos contráctiles, que me pueden alterar también un poco la postura o el posicionamiento más mandibular. Miren cómo uno lo consigue en los libros de odontología. Bien, esto es importante. En algún momento todos tuvimos que haber visto una carita así. Y ni de chiste sabíamos que eso es una alteración del sistema estomatognático por función de la respiración. Yo no lo conocía. Si alguno de ustedes lo conoce ahorita al final me dice, profe, yo sí tenía conocimiento. ¿Qué nos dice? Podemos evaluar. Cuando yo buscaba, bueno, ¿qué les entrego a ellos como para que les quede, para, mejor dicho, de curiosidad? Cuando se evalúa a través de una radiografía, este sistema de la respiración nos dice, se va a mirar los cornetes, se va a mirar la permeabilidad nasal, se va a mirar las fosas nasales y se va a mirar la competencia labial. ¿Qué dato aquí es importante?
que cuando en este caso los niños, porque vi muchas imágenes, fue de niños, dice que la altura facial empieza a tener, digamos, como una hiperdivergencia maxilomandibular. O sea que pareciera que empezaran a trabajar, o, digamos, los tejidos, a hacer también como un acortamiento a nivel del labio superior sobre el inferior, porque digamos, su esfuerzo biomecánico en la respiración va a ser totalmente a nivel bucal. Bien, entonces son cosas que nosotros usualmente en cardio evaluamos, digamos, tienen una respiración diafragmática o tiene una respiración costal alta, pero no sabíamos, o yo personalmente, si soy sincera, que también tendríamos algún tipo de alteración dental y esa alteración dental me generaba a mí cambios en la respiración. ¿Qué más nos dice? Succión. Y aquí es fundamental el simple hecho de saber que al comienzo de la vida todos vamos a tener, digamos, una succión, primero por supervivencia y segundo, digamos, los primeros meses como para bajar un poco como el llanto de los bebés. Pero como ya aprendimos, ¿cierto?, que los andadores no son buenos, también sabemos que los chupones empiezan a hacer cambios a nivel del paladar y esos cambios a nivel del paladar me puede traer que la nutrición, lo mencionan ellos, sea no nutritiva por ser succión digital, como lo pueden ver en la imagen, que se realiza, digamos, que causa un paladar estrecho, un colapso a nivel de los maxilares y una mordida cruzada. Digamos, cuando veamos un poco, digamos, el tema de evaluación, vamos a entender que cuando tenemos alteraciones en nuestras cadenas musculares posteriores, empezamos también, digamos, a alterar todo lo que es el posicionamiento mandibular o alteración en el labio corto inferior. Bien, o sea que miren que va ligado cadenas musculares con lo que estamos hablando acá. Masticación, función vital para todos nosotros, ¿cierto? Para todos nuestros pacientes es una función vital y de acá podríamos decir que nosotros confiaríamos y la mayoría de pacientes que podríamos atender, esos adultos mayores, conserven toda su parte dental y muchos de ellos no la conservan o ya tuvieron algún tipo digamos, de cirugía o algún cambio. Cuando ellos tienen esto, sabemos nosotros, no está mal preguntar si esos dolores o esa sintomatología no mejora, si ellos han tenido algún cambio a nivel, digamos, de la masticación. Deglución, podríamos decir, claro, la deglución es algo igual, sumamente fundamental para todos nosotros, pero aquí, digamos, tendríamos que mirar qué, si eso lo mira el fonoaudiólogo. ¿Yo qué hago ahí metido? No, pues por lo menos podríamos saber si el posicionamiento, digamos, a nivel de los dientes es ideal para yo saber que no va a tener ningún cambio a nivel del sistema digestivo. Y la fonación, claramente está nuevamente el grupo interdisciplinario por fonoaudiología, pero también debo conocer que este tema de fonación se puede ver alterado en el sistema estomatognático. Acá Laura Sofía me comentó que la presentación la iban a tener, entonces yo les hice como un pequeño mapita para recordar realmente todas las estructuras. ¿Qué es importante también conocer del sistema estomatognático? Hábitos que muchas personas podemos tener. Bien, ¿qué es importante acá? Ya sabemos que tenemos funciones, fonación, respiración, la parte estética, ¿cierto? La deglución, la masticación, pero también debo saber cuáles son las parafunciones, qué es lo que no es normal. Mascar chicle no es normal, no es algo fisiológico. Yo más tensiono, más genero, digamos, desequilibrio si ya tengo uno. Comerse las uñas, que los bebés sigan chupando dedos después de casi el año y medio, y que las personas se metan, digamos, los esferos a las bocas o cualquier cosa, borradores, vasos, no sé, infinidad de cosas que las personas podrían llevar a su boca. Eso es una parafunción, y eso es algo que podríamos preguntar en la anamnesis cuando nos llegue ese paciente, digamos, con dolor o sintomatología, digamos, a nivel de cabeza-cuello, y no está mal preguntarlo porque yo gracias a esas preguntas y gracias, digamos, a esos componentes del sistema, yo voy teniendo puntos de vista diferentes para poder hacer un diagnóstico. Y luego venía el otro concepto, ¿cierto? Yo les dije, vamos a hablar de dos conceptos. El concepto de reposo fisiológico lo propone el señor fisioterapeuta, doctor en todo el tema maxilar, que es Mariano Rocabado, chileno, que dice, acá en resumen, condición de reposo
evalúa la estabilidad del cráneo sobre la columna cervical. Bien, ya vamos a entender un poco más eso. Yo necesito conocer que la posición de menor presión a nivel de ese menisco interno sea lo más, digamos, armonioso y equilibrado posible, que haya la menor tensión a nivel del ligamento, que haya la menor tensión a nivel capsular, que haya la menor tensión a nivel muscular, y gracias a todo esto, ¿cierto? Que todo esté en un equilibrio, no en una hipotonía, ¿no? Pero que todo esté en un equilibrio, posiblemente la actividad electromiográfica va a estar disminuida. Aquí, ojo con esto, electromiográfica, váyanse a la primera imagen de la columna cervical, del sistema cráneo-cervical, donde mirábamos todas esas conexiones nerviosas, y acaba este punto que habla Mariano Rocabado, electromiografía disminuida. Si yo estoy bien a un nivel de compresión del sistema nervioso, mis tejidos no van a tener ninguna alteración. O sea que posiblemente no es culpa del sistema nervioso, sino que posiblemente puede ser culpa de un tejido contráctil. Bien, entonces es sumamente importante entender que el reposo fisiológico lo que nos dice es, debemos estar lo más equilibrado posible, que sería lo ideal en todos nuestros pacientes, ¿cierto? Buscar, digamos, la mejor postura, la mejor alineación, hacer ejercicios especiales para mantener, y yo gracias a eso disminuyo la actividad electromiográfica, el desgaste, que también me ayuda, digamos, a disminuir esta electromiografía a nivel, digamos, de todo un sistema neuromuscular, que yo gasto menos energía, ¿cierto? Si yo mastico y no estoy compensando, pues yo no me canso y mis músculos no se van a fatigar y mi sistema nervioso no se va a fatigar, o sea que no me va a comenzar a doler. Pero si posiblemente todo el día estamos así, caídos, llevamos alimentos duros, tensionamos mucho más, pues voy a gastar mucha más energía porque hay algo que me está doliendo, porque hay algo que me está generando compensaciones y no tengo un muy buen equilibrio. ¿Bien? Ese reposo fisiológico realmente siempre lo debemos buscar en todos los pacientes. Claramente este es el concepto para todo lo que es disfunción de los sistemas cráneo-mandibular y cráneo-vertebral. Muy bien. Aquí tenemos dos imágenes muy importantes, dos puntos de vista, digamos, uno que Rocabado nos propone desde el 82 al 84, que es el método de evaluación objetivo, a través del cual se puede evaluar la biomecánica de la relación cráneo-mandibular mediante un estudio cefalométrico. Esto, digamos que son maneras de poder evaluar todo lo que es un componente, digamos, de la dimensión vertical, de dónde está la dimensión vertical oclusal, de todo lo que es la parte de dimensión vertical de la postura. Él evaluaría absolutamente, digamos, todos estos puntos anatómicos y biomecánicos para saber simplemente si el posicionamiento de la cráneo mandibular, que aquí lo podrían ver muy bonito, donde están las letricas MGP, digamos, toda esta zona sobre la columna cervical, si están bien. Si esto está bien, ya el fisioterapeuta no tiene nada que ver con la postura, es un problema totalmente de la ontología. Y cambian a la imagen de la derecha, es una imagen que usualmente se la toman, digamos, en cambios, pueden ser en síndrome de latigazo o, digamos, a veces cuando quieren mirar todo el tema de las articulaciones cervicales altas. Miren acá tan bonito que se ve, miren la letra A. Si logran ver ahí la letra A, ahí estaríamos hablando de nuestra apófisis odontoides. Segunda vértebra cervical, axis, ¿cierto? Esa apófisis, ya sabemos que la axis nos ayuda mucho más a la rotación, es muy fácil que se rote nuestra vértebra, y si esta apófisis está rotada, posiblemente esos dolores que tiene el paciente como sintomatología dolorosa, o digamos todos esos signos como de disfunciones articulares de la ATM, no son de la ATM, sino que vienen desde la cervical. No todos podemos tener la oportunidad de que nuestro paciente tenga, digamos, este tipo de radiografías, pero ideal saber, claramente primero uno lo podría hacer a través de la palpación, pero si uno tiene una radiografía, sabríamos exactamente si esa odontoides está rotada a la derecha o a la izquierda. ¿Qué consecuencias, digamos, me podría traer esa rotación de la odontoides? Si ya sabemos que
las vértebras cervicales, del axis, me va a favorecer, digamos, todo ese trabajo de rotación, de ir un poco hacia lateral, ¿cierto? Pues claramente si yo tengo algún tipo de rotación en el odontoide, pues puedo generar algún tipo de compresión nerviosa o vascular. Y a veces eso es lo que genera esos dolores tan intensos a nivel de la sintomatología del cráneo o del cuello. Acá un poquito más grande, acá miren, propone el método de evaluación, objetivo a través de poder evaluar la biomecánica, para que lo tengan un poco más claro, se vea chiquito. Resumen igual, ¿qué debemos seguir teniendo presente en esos puntos de vista? Relación 50% craniomandibular, relación 50% craniovertebral. Yo debo evaluar los dos. El odontólogo se va a encargar mucho más de la parte craniomandibular, pero yo debo hacer una muy buena evaluación de la parte craniovertebral. Y claramente somos los expertos en evaluar ligamentos, cápsulas, músculos, tendones, ¿cierto? Adherencias faciales a nivel de la fascia superficial. Yo soy el experto, yo debo evaluar. ¿Bien? Por eso nosotros, ojo, cuando hacemos que nuestros pacientes nos cuenten que tienen dolor articular, ruidos en los oídos, dolores irradiados en la cara o hacia la zona del cráneo, debemos saber que si yo solamente evalúo una parte, digamos, craneomandibular, ¿cierto? Músculos masticatorios, ATM, pero pues no evalúo la relación cráneo-vertebral, pues estoy evaluando solo un 50%. O sea que mi diagnóstico diferencial va a ser muy pobre, va a ser muy escaso. ¿En qué va a ser escaso? Digamos como en objetividad para saber qué es lo que realmente tiene mi usuario. Muchos artículos, y acá los van a tener para que los puedan revisar más adelante. Por ejemplo, este dice métodos de evaluación de la dimensión vertical oclusal. ¿Y por qué lo coloqué? Porque hace referencia a la imagen del cráneo que vimos anteriormente, la de Rocabado. Y miren estos punticos que están acá con chulitos. Consecuencias del desgaste dental. Si yo no tengo una buena biomecánica a nivel cráneo-mandibular, yo voy a generar desgaste de ese menisco o del disco articular. ¿Qué más nos dice? Mecanismos de compensación deltoalveolar, digamos, bruxismo, daños a nivel de toda la parte dental. ¿Qué pasaría si yo genero más desgaste de un lado derecho o del izquierdo? Que posiblemente, primero, que no va a tener una buena alineación, y segundo, que posiblemente tendría algún tipo de interferencia dental, y esas interferencias es como, imagínense una persona con una pierna más corta, pasa lo mismo. Si yo tengo una interferencia dental por un desgaste, pues yo claramente voy a compensar mucho más de un lado que del otro. ¿Bien? ¿Qué más nos puede pasar? Que la acción muscular o la parte neuromuscular sea incorrecta. No haya un muy buen mecanismo, digamos así, sistema nervioso. O sea que posiblemente vamos a tener sintomatología dolorosa de manera constante. ¿Qué más nos dice ese artículo? Es muy bonito y tiene todo este cuadrito, es de evaluación. Pero acá al ladito les coloqué en rojo la evaluación de la dimensión oclusal, o sea, yo cómo estoy, digamos, ese cierre a nivel dental, es una fase importante para un diagnóstico y planificación del tratamiento. No solamente a nivel estético, sino también a nivel funcional. ¿Quién comienza con estas evaluaciones en primer tramo? El odontólogo. Si él posiblemente ve que no hay muy buena funcionalidad, debería remitirlo a fisioterapia para que se haga un muy buen diagnóstico. ¿Cuáles son los objetivos de todos estos puntos de vista y de conocerlos? Primero, que nos va a ayudar a determinar, digamos, las ventajas o las desventajas que tendríamos cada uno para determinar un diagnóstico. Yo le podría dar una propuesta, digamos, a ese médico odontólogo de lo que yo creería que puedo trabajar para favorecer, digamos, su proceso ya a nivel estético, ¿bien? O a nivel funcional, claramente. Entonces, Sofi, te pregunto, si hay alguien que tiene alguna duda, porque acá hacemos una pausa activa y es cuando eres pésimo tomando decisiones y pues dicen que todo depende de uno. Ahorita todo depende de nosotros y el diagnóstico también, señorita. Profe, tenemos una pregunta que dice Valentina Moscoso. Buenas tardes, profesora Durasca. Tengo una pregunta. ¿Cómo se hace esa diferenciación de tejidos en la disfunción de la articulación temporomandibular? Y por otro lado, también te recordamos que tenemos 5 minutos para poder pasar a la siguiente exposición. Sí, señora.
Sí, listo. ¿Cómo me recuerdas el nombre? Valentina, profe. Listo, vale. Vale, recuerda que cuando uno quiere evaluar a través de la terapia manual, digamos, si es alteración de tejidos contráctiles o, digamos, tejidos no contráctiles, hacemos 3 cosas importantes: pasivo, activo y resistido. Yo palpo el músculo, hago una contracción para ver si es un sistema neuromuscular y luego hago una actividad, digamos, con resistencia para evaluar tejidos como los que es la parte tendinosa o de cápsula. Bien, la cápsula siempre la vamos a mirar con sensación final de movimiento para, digamos, tener un poco más de relación. Entonces pasemos acá. Muy bien, entonces 5 minutos, son las 2:53. Para realizar, y mi propuesta para ustedes, chicos y chicas, es un examen completo de la ATM. Siempre preguntar, pregunten todo, vicios, ya sabemos, para funciones. Igual, ¿qué le gusta a la persona comer? ¿Qué es lo que usualmente come? Entonces, ¿será que come más del lado derecho o más para el lado izquierdo? ¿Usted mastica chicle con frecuencia? Muy bien, entonces vamos preguntando absolutamente todo lo que se les ocurra a nivel, digamos, de la alimentación o de las parafunciones. Y esta pregunta al final dice, ¿tiene sensación de bloqueo? Muchas personas nos dicen, siento un clic, como que siento un clic y me duele, o sea, lo siento hasta, mejor dicho, hasta la cabeza y abajo, como que me quedé pasmado. Entonces, usualmente ya podríamos determinar para dónde vamos a evaluar. Esto lo sabemos todos a consideración. ¿Cuáles pueden ser las, digamos, esos desencadenantes para las disfunciones de la ATM? Yo diría que acá uno de los más ideales es esos traumatismos que podríamos tener, conocer un poco también, digamos, la historia del paciente, saber si tiene las interferencias. Ahorita vamos a mencionar entonces las pruebas para que la tengan presente, y la incoordinación, digamos, entre esos dos sistemas, mi sistema cranomandibular y mi sistema cranovertebral. Si uno de estos dos no está bien, pues claramente van a existir compensaciones. Acá recordamos las funciones ideales de la ATM. Empezamos a observar, digamos, a los pacientes. Siempre que observamos a cualquier tipo de paciente, sabemos que vamos a buscar simetrías, ¿cierto? Simetrías que es que yo debo estar un poco lo más simétrico a nivel facial posible, y que cuando yo genero, digamos, esas aperturas bucales, pues yo no debería hacer ningún movimiento en S o en C, que me estaría a mí reflejando, me estaría dando, digamos, un diagnóstico ya diferencial, que podría ser una alteración a nivel muscular. Bien, ¿por qué debo evaluar muy bien esto? Porque de esto depende la alimentación de la persona, de esto depende sus relaciones sociales y de esto depende la calidad de vida. Y nosotros pues trabajamos siempre en pro de la calidad de vida. Acá tenemos búsqueda de asimetrías, imagen 1, después de un proceso de cirugía, imagen 2, ¿sí? Ya era un tema totalmente maxilar, no tenía tanto, digamos, inconveniente a nivel cervical por el caso clínico, pero luego tiene que haber un trabajo propioceptivo para que se logre mantener. Palpación, ¿qué debemos palpar en esas evaluaciones? Hueso oioides sin miedo, vamos a evaluar. Paciente, pase saliva, duele, no duele, es un hueso, hay que mover ese hueso. Cuando yo muevo ese hueso, miren todos los músculos que se me empiezan a relajar, totalmente tensionados, o sea que yo puedo hacer un poquito de movilización, ¿cierto? Maitland nos habla de 4 grados de movilización, podemos trabajar un grado 1. Hace 3, miren la importancia de ese 3, y hago la movilización y palpación del hueso ioides. Si le duele al paciente o le duele a ustedes en este momento, hagan un poquito de movilización, posiblemente de 80 a 120 movimientos, y eso va a ayudar a descansar un poco la musculatura a nivel del hueso ioides. Mastoides, todos sabemos que debemos palpar la apófisis mastoides para saber si posiblemente ese esternocleidomastoideo nos está perjudicando en esa cabeza adelantada, y segundo, porque necesitamos saber si está simétrico. Yo a través de la apófisis mastoide podría evaluar si hay alguna asimetría a nivel del cráneo. ¿Listo? Entonces digamos que todo esto va ligado a la parte, digamos, de evaluación para yo saber qué es lo que puede estar pasando. Preferencias óseas, saber palpar
nuevamente practiquen mucho las apófisis espinosas, transversas, ahorita que están en casa, traten de practicar mucho con sus familiares. Palpación de la musculatura masticatoria para buscar esos puntos gatillos, ¿cierto? Esos trigger points. Necesitamos saber si es la articulación o si es un sistema muscular. Enfoque miofacial. Es importante palpar. Y mire, aquí vale, Valentina, si observas, tenemos toda la incidencia de la parte muscular, cómo me puede generar esos puntos dolorosos miofaciales, cómo tienen esas cadenas musculares que ver. ¿Qué más tenemos que ver? ¿Cómo está en reposo? Si nosotros evaluamos repostura, ¿por qué no evaluar la postura en reposo de la ATM? Fundamental, y tenemos que hacerlo todos nosotros, cómo está la apertura bucal, cómo está el cierre de la boca. 3 grandes clasificaciones. La más importante de ellas, saber si está en una clasificación 2. La clasificación 3 sería para cirugía. Clasificación 2 la podríamos ayudar a tratar nosotros como fisioterapeutas. No en mejorar la mordida, sí el cierre, sino en mejorar todo lo que son las compensaciones musculares. Tipo 1, un muy buen cierre, que posiblemente podríamos tener la mayoría de nosotros. Vamos a mirar si, por ejemplo, ese desplazamiento lateral de la mandíbula está ideal o no está ideal. Vamos también a tener que evaluar para ese diagnóstico diferencial lo que es la protrusión de la mandíbula. Cuando hablamos de apertura, hablamos que lo ideal es poder tener una apertura de 35 a 45 milímetros para que sea normal la apertura. Y cuando hablamos de una protrusión de la mandíbula, hablamos apenas de 5 milímetros para que sea normal. ¿Por qué debe ser normal en ese aspecto? Porque posiblemente entonces mi ATM no será la culpable de esa sintomatología dolorosa del paciente. Acá retropulsión, al revés, vamos a mirar exactamente lo mismo, mismos valores. El tiempo invertido en la evaluación, chicos, será un tiempo ahorrado en tratamiento, y el tratamiento claramente son gastos para el paciente. 2 artículos, ya voy a terminar, Sofía, 3 minuticos. 2 artículos importantes, clave, lo que está en rojito. Cuando nosotros hablamos de una maloclusión o de un mal cierre, digamos, en nuestra parte de la boca, hablamos de una mala posición a nivel de la cabeza y el cuello. O sea que todas las alteraciones posturales, según la revisión de literatura, nos dicen que cuando no hay una muy buena biomecánica a nivel cervical alto, yo voy a tener una mala oclusión a nivel dental, y esa mala oclusión me puede llevar a presentar disfunciones de los 2 sistemas. ¿Qué más vemos en la literatura? Este es súper bonito. La postura del segmento craneocervical y su relación con la oclusión dental y la aplicación de ortodoncia. Lo que le pasa a la mayoría que utilizó ortodoncia es, pues le colocan ortodoncia, pero nunca mejora en su totalidad la línea media, o posiblemente nunca disminuye esos procesos a veces como de luxaciones o clips que tiene. Y es importante leer estas 2 porque creo que nuestro rol va acá. Por ejemplo, el segundo, el papel del complejo musculofacial resulta clave para lograr un equilibrio. Un equilibrio, hablamos de reposo fisiológico. Si tenemos este equilibrio, vamos a tener una muy buena funcionalidad en el sistema. Es por ello que la fisioterapia será una disciplina imprescindible en el ámbito terapéutico, porque vamos a trabajar en coordinación con la odontología, con la ortodoncia, y esto pues va a permitir siempre un abordaje y una visión integral en el paciente. Bien, o sea, acá está muy específico nuestro trabajo en esta área, y lo bonito que debemos, digamos, seguir trabajando e investigando. Conclusiones propias para finalizar, chicos y chicas. Primero, que los cambios posturales, la cabeza adelantada, que es uno de los más, digamos, reflejados en la biomecánica, es que los cambios posturales, las contracciones musculares en ese sistema estomatognático que ya aprendimos a conocer, cambian la posición de la mandíbula, debido a que la mandíbula busca y adopta nuevas posiciones ante la necesidad de funcionar. Si el sistema está mal, mi respiración está mal, yo me debo, yo debo compensar. Y eso nos pasa con todas las partes del cuerpo cuando nos la lesionamos. Segundo, una visión interdisciplinar, que es como nosotros debemos formarnos y ustedes se están formando, siempre trabajar en equipo, debe ir encaminada a mejorar la morfología de la postura, no solo a nivel, digamos,
global, sino a nivel cervical, ya que todo esto repercutirá en el desarrollo del fisiológico a nivel de la mandíbula y en una parte de reposo fisiológico o de equilibrio a nivel de la función masticatoria. Y tercero, a lograr un adecuado análisis, ¿cierto? De lo que acabamos de ver, así en carrera, porque el tiempo era muy corto y la idea era solo darles ideas. En ese corto tiempo de evaluación, voy generando un razonamiento clínico y así podré dar un diagnóstico diferencial para un trabajo adecuado con el grupo interdisciplinario. Y esta es mi conclusión final. Yo le agradezco a Sofía realmente y a los organizadores de la Sabana, entonces siempre a la familia por estar con uno y a Cefit por la invitación. Acá están los datos por si tienen alguna pregunta al correo, por si no la logramos resolver pues hoy por el tiempo. Gracias, chicos. Bueno, muchísimas gracias, profe Durasca. Le agradezco también en nombre de los organizadores de este evento, que les recuerdo a todos y todas que es el Centro de Estudiantes de la Universidad de La Sabana y el Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional. Recordándoles a todos, bueno, como lo dijo la profe, ahí están sus datos de contacto. Por el chat no vi que se generaran más preguntas. Perfecto. Profe, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Pues le invito a que pueda quedarse a escuchar también la ponencia de la profesora Tatiana, quien es la siguiente ponente. Claro que sí. Mientras la profesora Andrea se prepara, voy a proyectar aquí pantalla. Pues recordándoles a todos y todas que estos eventos se realizan en el marco del cumplimiento de los objetivos que tiene la Asociación Colombiana de Estudiantes de Fisioterapia. Le estamos apostando desde la regional al trabajo interuniversitario, por eso es que hoy nos ven aquí reunidos a los centros de estudiantes de la Universidad de La Sabana y la Universidad Nacional, y esto con el fin de generar estos espacios de discusión, pero también de encuentro entre nosotros que nos permitan intercambiar de esos modos o esas perspectivas desde cada universidad, como que nos inculcan, y hay veces, por ejemplo, de una u otra, pues no se alcanzan a ver como este tipo de temas dentro de los contenidos curriculares de los programas. Aquí en pantalla están los integrantes de estos centros de estudiantes. Pueden ver tanto a los de la Universidad de La Sabana como la Universidad Nacional de Colombia, a los cuales les agradezco también por la organización de este evento, que esto es posible pues gracias al trabajo de todos nosotros. Y pues siempre recordarles que esta es una oportunidad grandísima para pertenecer a esta asociación. Las la oportunidad de asociarse siempre está vigente y la pueden hacer pues a través de los coordinadores de los centros de estudiantes. Y antes de que la profesora Andrea, no sé si la profe Andrea ya está lista. Acá estoy, sí, señora. Listo, perfecto, profe. Entonces le voy a pedir, ahí la escuché perfecto, pero hacer una pequeña prueba de sonido y que la presentación también se pueda ver con normalidad. Ok, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Listo. Entonces estamos listos. Cuando digas, comparto pantalla. Listo. Ahí voy a dejar de presentar yo. Y ya, perfecto. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a CEFIT. La idea, pues, hacerles una presentación, continuando con la magistral presentación de la profesora Durasca, pues yo quiero ahorita hacer como una presentación con respecto a lo que ha sido mi experiencia en el manejo integrando lo que serían las disfunciones neuromusculoesqueléticas con lo que serían los elementos de control motor para el aprendizaje de movimiento. Y a raíz de eso, pues también quisiera hacerles, pues, compartir esa experiencia. Y entonces, oh, por Dios.
No veo cómo compartir. Acá lo tengo, pero listo. No sé si ya lo ven. Ya empezó a cargar, profe. Muy bien. Listo, ahí ya se ve en pantalla la presentación. Igual vuelvo a recordarles a todos los participantes, primero, que no olviden diligenciar la asistencia, segundo, mantener micrófonos y cámaras cerradas, esto con el fin de no interrumpir a la profe Tatiana, y creo que eso sería todo. Profe, ¿prefiere que depositemos las preguntas en el chat o vamos haciendo más dinámico esto e interfiero durante la ponencia para írselas haciendo? Pues si quieres hagamos una cosa, hago la presentación, quiero hacerla como pues lo más corta que pueda, me dices, disponemos de más o menos, eh, Son más o menos como 30 minutos y que haya un espacio de 45, de 15 minutos para preguntas. te voy a pedir un favor, Ujú. por alguna razón yo no puedo ver la pantalla mía, Ajá. entonces, ¿me ayudas? ¿Qué tendría que hacer? Profe, pues ahí creo que cuando uno proyecta desde PowerPoint, uno no tiene acceso como a estarse moviendo entre la pantalla de Meet y esta. Entonces creo que tocaría darle F5 y presentar y nosotros nos quedamos atentos al chat por si realizan preguntas. Ok, entonces, la puse ya en presentación, ¿alcanzas a verla ahí? Sí, ahí ya cargo, profe. Listo, perfecto. Bueno, pues la propuesta es hacer una relación entre algunos elementos de la postura corporal y cómo esos pueden ser influenciados o influenciar la articulación temporomandibular o cómo disfunciones de la articulación temporomandibular afectan la postura. Ya lo comentó Dubrasca de los elementos de la articulación temporomandibular y los elementos craneovertebrales, así que no me voy a detener. Solo recordar pues que dentro de esas estructuras óseas pues tenemos un maxilar superior, un hueso esfenoides, un hueso ioides, la mandíbula, el hueso temporal y ese disco fibrocartilaginoso que también se van a relacionar muy bien con lo que serían las estructuras óseas craneales y que tienen una dinámica que está dada a partir de la acción muscular, con unos mecanismos de apertura y cierre que tienen una artro y una osteocinemática muy establecida, en los que tampoco me voy a detener porque ya los mencionaron, pero básicamente que van a permitir determinar cómo serían las características de las movilizaciones terapéuticas manuales en ortopedia y unos movimientos como también laterales, que son evaluación parte de la movilidad, pero también importante, que también lo mencionaba la profesora Drubraska, estos van a afectar la postura y desde la posición de la cabeza en el espacio en relación con todo el sistema visual, auditivo, laberíntico y con las funciones como la deglución, la masticación y la respiración. Una buena alineación de la cabeza en la cual está implicada la articulación temporomandibular, pues también va a ayudar a mantener la estática y una relación directa con todo lo que son los mecanismos antigravitatorios desde una buena ubicación del pie y las estructuras de recepción de carga para dar una buena información de la propiocepción tanto consciente como inconsciente. Y también van a regular un circuito gamma que va a ayudar a hacer la distribución de ese tono postural. Si bien es cierto y me paro de una posición desde un manejo de terapia manual ortopédica y desde osteopatía, existen cadenas lesionales que pueden ser ascendentes y descendentes, entonces uno podría decir que una mala oclusión o una alteración de la articulación temporomandibular podría generarme una disfunción neuromusculoesquelética que podría ser descendente desde una alteración en la posición de la cabeza que me afectaría todo lo que serían alineación de ojos, alteraciones de presiones en patrones de respiratorios o sencillamente una mala recepción de la carga desde talones que me genere una alteración en todas las estructuras ascendentes y que por mal posicionamiento de cabeza me podría también llevar a una disfunción de la articulación temporomandibular.
Entonces, normalmente se ha dicho que las cadenas que son de abajo hacia arriba ascendentes están relacionadas con una mala percepción de la gravedad y que se propagan por sistemas de acomodación, y que normalmente las cadenas descendentes son más activas y a veces están asociados a problemas de neurodesarrollo. Ya lo mencionó la profesora Dubraska, existen muchos tipos de disfunciones oclusales, y esas disfunciones oclusales pueden generar alteraciones en la postura corporal, y es muy importante tener en cuenta qué clase de disfunción se presenta y qué características en las alteraciones de la movilidad, para que se afecten todos los mecanismos de distribución de carga, de acciones musculares, de transferencia y adaptación. Acá voy a hacer una relación retomando nuevamente todo lo que serían las características las características y las relaciones de esos huesos temporales con el etmoides, con toda la musculatura, con todos los huesos del maxilar y temporal. Y quiero hacer énfasis en esa relación con todos los huesos intrínsecos del cráneo, y desde la posición de lo que es el manejo osteopático, pues realmente uno no habla de que son los huesos del cráneo estructuras que no se movilizan, por el contrario, uno está hablando de estructuras que también tienen una propia dinámica a partir de la distribución de fuerzas y una asociación directa con lo que sería el movimiento de las fascias y el movimiento del líquido cefalorraquídeo. Entonces, en ese orden de ideas, pues uno tendría toda una relación de estos huesos temporales con los occipitales, con el esfenoides, con el etmoides, y muy interesante este esfenoides porque va a tener una relación y una estructuración con casi todos los huesos del cráneo. Desde esa dinámica, entonces, ya hablamos de que la articulación temporomandibular no es una articulación que esté sola, sino que se articula con todo ese componente craneal. De hecho, una mala oclusión, y me gustó este término, puede generar una tensión y una cojera oclusal. Eso es un término que utiliza Leopold Busquet para decir cómo las alteraciones en la posición de toda la parte dental pueden generar un deterioro de la articulación temporomandibular y una alteración craneana. Y esto no solamente se va a quedar en el componente craneal, sino que se va a generar una distribución de cargas alrededor de un todo que puede llevarme a alteración de cadenas miofaciales anteriores, posteriores, o como esta que se ve reflejada aquí, de la cadena cruzada. Cuando tenemos una persona que nos consulta por dolor y empezamos a hacer la evaluación y empezamos a hacer desde la parte observacional si la apertura es simétrica, si el cierre es simétrico, si hay una oclusión céntrica en el cual los dientes superiores se protejan con los dientes inferiores, si los músculos de la masticación trabajan de manera adecuada, si hay presencia o no de dolor. Entonces empezamos desde un componente general observacional, y las expresiones faciales también nos van a determinar si hay presencia o no de dolor, y obviamente existen elementos para hacer la medición cuantitativa de la cantidad de movimiento. Retomando el modelo de Paul Hawkes, el modelo de la teoría del dolor, siempre que alguien tiene dolor va a generar múltiples cambios que pueden ser inclusive cambios en el sistema nervioso, y eso me va a generar distribución de la actividad entre y dentro de los músculos. Estamos hablando de modificaciones intra e intermusculares, y eso nos generan cambios en el comportamiento mecánico. En algunos casos, la compensación inicial va a ser un aumento de la rigidez, y esto nos puede generar una modificación en la dirección de la carga y la distribución de la carga. Esto a corto plazo trae beneficios porque la persona se protege de la lesión porque tenía dolor, pero a largo plazo nos genera un aumento de la carga en algunas estructuras. Entonces, normalmente uno va a ver que hay zonas, digamos, en donde hay mayor tensión por sobrecarga, y otras zonas donde hay mayor tensión por elongación de los tejidos blandos. Y con el tiempo nos disminuye el movimiento en algunas zonas y nos genera una disminución de la capacidad de esa respuesta adaptativa de la carga.
Entonces, cuando se evalúa a una persona con disfunción de la articulación temporomandibular, pues hay unos cambios en el comportamiento mecánico que están asociados, como les decía, a esa respuesta adaptativa al dolor. Y hay que evaluarlos. Entonces, la evaluación de la acción muscular va a ser evaluar la distribución de esa actividad muscular, que va a cambiar la estructura, mirar en qué momento, en qué lugar se presenta rigidez como mecanismo de control. Mirar si hay modificaciones, en este caso, pues lo voy a hablar general, pero también pueden haber inclusive modificaciones en la velocidad de la acción de los músculos y reducciones del rango de movimiento. Dentro de las características de la tarea que tendríamos que evaluar ahí, tendríamos que evaluar la capacidad de un buen patrón de deglución, un patrón respiratorio, y hacer análisis con las estructuras que son cercanas. Por ejemplo, la persona presenta o no tinnitus porque habría cambios de tensión con el oído medio. La persona presenta problemas vestibulares porque esa alteración del oído medio también me puede modificar la alineación de la cabeza y con eso también me puede generar alteraciones en la capacidad de sensar las velocidades y aceleraciones. Con respecto a la estructura facial, esas relaciones de la articulación temporomandibular con todos los huesos del cráneo y la modificación de la mecánica puede cambiar la expresión facial, inclusive los mecanismos de alineación y perderse la línea media. Esto dentro de la propuesta de la movilización de fascias craneales y de la alineación de las estructuras craneales se ha llamado como cuando se ve la carita más ancha hacia un lado, sería un mecanismo de apertura, y cuando la carita se ve más alargada, sería un mecanismo de cierre. Entonces, eso ya me está hablando de que en la dinámica de los huesos craneales se modifica la alineación, se modifica el movimiento y que esto es susceptible de ser tratado con técnicas craneosacrales. Y acá pues tenemos un esquema, tenemos una radiografía que nos está mostrando la modificación y tenemos pues una expresión facial. ¿Qué implica o cómo se explicaría esas modificaciones faciales? Porque seguramente me empieza a cambiar la dinámica de las fascias intracraneales a partir de un ritmo respiratorio primario, que uno normalmente cuando ve a los bebés y uno ve el movimiento de la fontanela, uno ve cómo se va ese movimiento de esas fascias craneales. A eso se refiere el movimiento respiratorio primario, que es un movimiento rítmico, involuntario de expansión y retracción, que me va a generar movilización del líquido cefalorraquídeo, de las membranas intracraneales, también intraespinales, y que está directamente relacionada con la movilidad de los huesos del cráneo. Pero además me va a generar una dinámica en las células del organismo. No solo se queda a nivel craneal. De hecho, el líquido cefalorraquídeo se va a ir con todo el tejido neural hasta la parte más distal de los nervios. Para refrescar cómo sería ese movimiento respiratorio primario y cómo una disfunción de la articulación temporomandibular me podría modificar esa movilización de las fascias craneales, pues acá les traigo este modelito en el que se va a ver esa relación del hueso temporal con todos los mecanismos faciales y toda esa fascia transversa que se va a generar en el cerebro, y cómo estos movimientos pueden generarme siempre están haciendo una apertura y un cierre, y cómo esta dinámica de la movilización articular intracraneal depende de esa movilización facial. Cuando tenemos una disfunción de la ATM y esa articulación se encuentra bloqueada, me cambia también la dinámica de toda esta movilización y de los huesos del cráneo. Ya lo explicaba Dubraska, que hay zonas en las cuales puede generar por tensión facial y por alteración oclusal, molestias específicas, dolores de cabeza, puntos gatillo en músculos particulares.
Entonces, este movimiento respiratorio primario, que va desde esa movilización de fascias, me puede afectar todos los elementos energéticos y puede afectar a distancia diferentes partes del cuerpo. Hago énfasis aquí también a otra relación, ya les hablé del etmoides, del esfenoides, de la relación que tiene con el atlas, el occipital, las primeras vértebras cervicales, pero miren cómo esta relación va a llegar hasta el sacro. Y si miramos las características del hueso esfenoides, que tiene una forma como de murciélago, va a tener una relación muy directa con la forma y las características de cómo se mueve ese hueso sacro. Perdón que está... Entonces, esos componentes de ese movimiento respiratorio primario me va a llevar a movimientos propios del cerebro y la médula espinal, fluctuaciones del líquido cefalorraquídeo, movilización de membranas intracraneales e intraespinales, la movilidad de los huesos del cráneo, pero voy a hacer énfasis también en este punto, que me puede afectar la movilidad del sacro y los ilíacos. Entonces, ¿por qué viene este cuento? Porque si yo vi ya cómo se mueve el esfenoides, cómo se articula con el temporal, y si visualizamos un poco cómo se mueve el hueso sacro y cómo se bascula, casi que los movimientos que tiene el hueso sacro van a ser en los mismos ejes que tiene el hueso esfenoides. Y esa relación del esfenoides con los huesos sacros, pues me va a dar implicaciones a distancia de la articulación temporomandibular con los movimientos sacroiliacos. Desde los análisis posturales de la articulación temporomandibular, se han encontrado cómo personas que tienen problema de la ATM tienen una tendencia a una extensión del occipital sobre el atlas, porque hay una hiperactividad del músculo esternocleidomastoideo, y también encontramos hiperactividad de los músculos trapecios superiores, y eso nos va a generar una inclinación hacia o una anteriorización de la cabeza. Y existe, han encontrado, aunque hay un poco de discrepancia, que existe una mayor prevalencia de ruido articular en la ATM, en el cual la cadera se presenta más baja. Entonces, ¿cómo se evalúa esto? Ya se los voy a mencionar. Esta es una investigación de Espinosa en donde menciona todas las alteraciones posturales en vista anterior, como hombros adelantados, hombros elevados, rotación del torso. En vista posterior, alteración de espinas escápula, de las espinas de la escápula, escoliosis, hiperextensión, vascularización pélvica, hiperlordosis, cabeza adelantada. Entonces, estos son los elementos, por ejemplo, acá, miran la modificación de la altura de los hombros, alineaciones a nivel escapular, modificaciones de la alineación a nivel de las espinas ilíacas posterosuperiores, y también puede llevar a modificaciones en la alineación del hueso sacro. Acá nuevamente viendo la posición adelantada de la cabeza, hiperextensión de rodillas, aumento de la lordosis, una rectificación de la cifosis dorsal y una rectificación de la lordosis cervical con un aumento de la extensión occipital. Esas alteraciones, esas modificaciones pueden generar ajustes en lo que serían las líneas corporales. Miren acá la hiperactividad de los esternocleidomastoideos, y acá, pidiéndole a la persona que haga una flexión anterior, se ve una modificación en la alineación de los isquion, en el cual está asociado a una movilización, movimiento anterior del ilíaco, en este caso el ilíaco derecho, que me lleva a una modificación en la alineación de la articulación sacroiliaca. Entonces, esas alteraciones que han sido documentadas, dentro de las que más evidencia tienen es la relación de la alineación de la línea de los ojos y de la línea de los hombros con respecto a la línea de las ilíacos, que se va a ver acortamiento de la figura en este caso, porque hay una alteración de la dinámica postural. ¿Qué autores lo han dicho? Pues Sonnenberg lo dijo en el año 96, y miraban cómo la desviación de la postura de la cabeza y el tip de la pelvis tenía una
cierto grado de relación con Pearson de 0.35, y otros autores hablaban cómo el doctor Rocabado, cómo se encontraba siempre una hiperactividad bilateral del músculo esternocleidomastoideo. Ahora hay algo bien interesante, y es que muchas personas empiezan a evidenciar estas alteraciones cuando incrementan la práctica deportiva, porque los esfuerzos intensos usualmente generan incrementos de la tensión de la mandíbula. Entonces, normalmente, si la actividad deportiva incrementa la tensión o desliza la mandíbula hacia anterior, genera un incremento de toda la cadena de flexión o toda la cadena anterior. Y normalmente otras personas podrían hacer ajustes en los cuales generaran aumento de la tensión de la cadena extensora, y esto puede llevar con el tiempo a problemas de la respiración, problemas de la deglución, porque cuando se hace extensión de la nuca, por ejemplo, la lengua se bajaría y empujaría la mandíbula. Entonces, estos análisis del mecanismo de respiración, mirar si la persona cuando hace la actividad deportiva o con los esfuerzos genera bloqueo de la respiración, bloqueo de la diafragma, si está pujando o si está generando un patrón respiratorio adecuado. ¿Qué pasa en la dinámica general? Y es que cuando hay una articulación que tiene problemas, en este caso, miren cómo se pierde la línea en la pierna izquierda con respecto a la ejecución y mantenimiento de la línea en la pierna derecha. Entonces, en el caso de un gesto deportivo, cuando la eficacia en el gesto motor dependen de la alineación tanto estática como dinámica, estos elementos van a estar directamente relacionados con la eficiencia del gesto motor. ¿Qué se miraría en ese gesto? ¿Cómo serían los elementos de centro de gravedad, de centro de masa? ¿Qué pasa con los centros de presión? Porque eso me va a determinar los conos de balanceo. ¿Cómo están las cadenas musculares y trabajo de cadenas espirales, cadenas faciales, cadenas ligamentarias, para poder generar una eficiencia en este gesto? Y a partir de eso también mirar cómo estarían los ejes del cuerpo, cómo estaría la acción muscular. Ya Dubrasca habló del análisis muscular específico de la articulación temporomandibular. Yo los invito a que hagan también un análisis no solamente segmentario, sino también global, sobre todo cuando estamos hablando de eficiencia en el gesto motor. Análisis de las fascias y las cápsulas en particular. ¿Qué pasa y por qué un deportista, como les mencionaba, con la práctica deportiva generaba esfuerzos intensos? ¿O qué pasa cuando una persona tiene dolor y tiene que generar mecanismos de control motor? La persona siempre va a ejecutar el movimiento. La pregunta es, ¿qué pasa con esos mecanorreceptores que tienen que regular el tono, con generar un control del movimiento y que ese movimiento sea coordinado? Si no hay una adecuada información, pues pueden haber incrementos del tono muscular, pueden haber fallas en el control postural y puede haber pérdida de coordinación del movimiento. Cosas tan simples como un espasmo del músculo pterigoideo pueden generar una alteración a nivel del oído medio, porque genera una mayor sensibilidad al tono y la vibración por esa tensión, y esto puede generar, por ejemplo, tinnitus, un tinnitus neurosensorial, que es esa sensación de zumbido que se presenta en los oídos. Entonces, manejar las tensiones a nivel también de zonas específicas van a permitir disminuir sintomatologías particulares. El trabajo respiratorio también es muy importante, y mirar, por ejemplo, cómo una tensión en el esternocleidomastoideo puede generarme un patrón progresivo de disfunción y modificarme y generar alteraciones en la alineación del diafragma para un patrón respiratorio adecuado. Y recordar que todos estos elementos de distribución de la carga pues tienen un énfasis muy importante en la fascia, que está involucrada en los mecanismos de propiocepción y que tiene elementos de estructuras neurales y sensoriales. Por eso está directamente relacionado con elementos de sensación de postura y elementos de manejo de dolor, y cómo esa información neural
con respecto al estado actual del tono, tensión y movimiento, pues me llevan a una integridad postural, que son mecanismos que mantienen una propiocepción adecuada en el cual se requiere una buena capacidad de sensar todas las respuestas gravitatorias, mantener un eje que me mantenga un centro geométrico del cuerpo y una relación con todas las estructuras neurales para dar una información adecuada. Y esto pues va a estar relacionado con la integración de todas esas redes neurales en el cual tenemos elementos de circulación, información neural, información de la red fibrosa, en donde tenemos una fascia, un sistema muscular, un sistema neural, que nos van a permitir que se genere una distribución de una carga en un continuo, en el cual se da una información que no solamente va a ser de tipo mecánico, sino que también va a ser de forma química, y pues nos va a permitir generar una integración total del movimiento. Muchas gracias. Hola. Profesora Andrea, muchísimas gracias por la presentación que acabas de hacer. No sé si alguno de los acudientes o de las personas que están en la reunión tenga alguna pregunta para la profesora Diana. Chicos, ¿alguna pregunta? Pareciera que no, profe. Bueno, entonces, en dado caso de que no tenga ninguna pregunta, recordarles a todos, por favor, llenar el registro de asistencia de la sesión del día de hoy. Y de antemano, muchísimas gracias a nuestras dos ponentes del día de hoy, la profesora Duraska y la profesora Andrea. Y pues bueno, la sesión ha sido grabada y pues próximamente se compartirá el link a las personas que deseen volver a escucharlo. Muchas gracias, Sofía. A ustedes, profe, de verdad, mil gracias. Las exposiciones estuvieron increíbles porque es algo que pues hasta el momento no hemos tenido como la profundidad de tocar en nuestras clases. Entonces, creo que aprendimos todos muchísimo. Feliz tarde para todos. Muchísimas gracias a ustedes por todo, por su participación y pues esperamos que estén pendientes de futuras actividades que podamos realizar. Chao. Gracias Gracias, a profe todos los... Andrea. Feliz tarde. Que tengan Chao feliz para día. todos, feliz tarde. Dios los bendiga.